La gente ha estado hablando sobre una posible tercera guerra mundial por décadas. De hecho, durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, se hablaba muy fuerte de la explosión de una tercera guerra mundial. Lamentablemente, 60 años más tarde, estamos de nuevo al borde de una tercera guerra mundial. Aunque esta vez, con avanzada tecnología nuclear, estamos en un campo de juego completamente diferente. ¡Despierten todos! ¡La tercera guerra mundial! Y aunque usted no lo crea, la posibilidad de una tercera guerra mundial está afectando duramente también a la industria automotriz. En este video vamos a ver cómo está afectando la venta de vehículos y también la compra para nosotros los usuarios, y además también vamos a ver cuáles van a ser los primeros empleos que la industria automotriz va a cortar inmediatamente si explota una tercera guerra mundial. Además de que gracias a toda esta especulación y crisis mundial, hay algunas marcas de autos que corren un gran riesgo de caer en la bancarrota en los próximos 2 años. Muchas de ellas probablemente van a sorprenderte. Así que manténganse enganchados y vamos arrancando, princesitas. Un fin de mundo, dijera. Pero era un fin de mundo. No valió verga, no estás viendo, pues. La pandemia cambió para siempre la industria automotriz. Algunas fábricas, algunos trabajos, de hecho muchos autos, fueron descontinuados en un instante. En solo un mes, la venta de automóviles en Estados Unidos, el mercado más grande del mundo, cayó en 40%. Y el tráfico en ciudades como Los Ángeles y Chicago cayeron en 70%. ¡Una brutalidad! ¡Sí! Cosa que de hecho no estuvo tan mal y para muchos fue algo bastante favorable. Y ahora, terminó la pandemia, la gente vuelve al mundo normal. ¿Y con qué nos topamos? Voy a casa. Hay un montón de piezas que no encuentras, así que de pronto los consumidores nos estamos topando con una falta de automóviles impresionante. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. En el año 2021 hubo alrededor de 1 millón de vehículos menos en los dealers, concesionarios, agencias del mundo comparado al año 2019 prepandemia. Y de hecho ahorita, a finales de 2022, seguimos teniendo falta de vehículos y faltas de muchas refacciones. Al mismo tiempo, la demanda por aparatos electrónicos como por ejemplo laptops, celulares, etcétera, etcétera, sigue creciendo, dándole a la industria automotriz una gran crisis del microchip, porque todos esos microchips o semiconductores se van para con otras industrias como las ya mencionadas. Y de hecho, eso nos llevó a un récord de precios en los automóviles para este año 2022, gracias a que no hay autos, pero hay mucha demanda de los mismos, pero no hay microchips para construirlos, así que estamos rejos. Dime algo que no sepa, tonto. Lo que obviamente el consumidor cree que se trata de una gran de los fabricantes de autos y que están ganando más dinero que nunca, pero de hecho depende del fabricante y de la situación. En muchos casos están ganando incluso menos que antes y tienen que poner sus carros más caros que antes. Damas y caballeros, el promedio de lo que gana un fabricante automotriz va entre el 10% al 20% por auto. A más caro sea el auto, más ganancia genera, pero por supuesto se vende en menor volumen. Por ejemplo, Porsche es una de las marcas que más ganancia genera por vehículo, pudiendo generar 20% de ganancia por cada uno de los vehículos vendidos. Y por supuesto, ahí estamos hablando de lo máximo que puede ganar un fabricante automotriz. La gran mayoría de marcas rondan el 10% de ganancia por vehículo vendido. Y ojo, eso estamos hablando de una situación normal, común y corriente. En 2020, con la pandemia, se llegó a una ganancia de solo el 5% por vehículo. Mientras tanto, el fabricante automotriz promedio tiene que gastarse miles de millones de dólares en desarrollo, en investigación, en crear nuevos vehículos y construirlos. Sin embargo, ¿qué tan caro puede ser para el fabricante hacer el vehículo, no? Pues todo fabricante, sin excepción cual, dícese Bugatti o Toyota, todos tienen costos fijos y costos variables. Estos costos fijos, como su nombre lo dice, son costos que no se mueven, van a tener año a año, mes a mes, como por ejemplo el mantenimiento de sus fábricas, pagarle a proveedores, desarrollo de prototipos, por supuesto que también entrenar personal, aunque sin embargo uno de los costos fijos más importantes de cualquier fabricante de auto está en el departamento de investigación y desarrollo. Cada vez que se le ocurre a un fabricante cambiar de generación o crear un vehículo nuevo, cosa que pasa cada 5 años en la mayoría de fabricantes, tenemos que entrar en una etapa de investigación y desarrollo. Ahora, hay muchísimos vehículos que se pueden demorar décadas en esto. Damas y caballeros, es alrededor del 6% de la ganancia total de un fabricante de autos promedio lo que se va en investigación y desarrollo. Es un culo de plata. Por ejemplo, solo en el año 2020, la marca Volkswagen, ojo, marca Volkswagen, no grupo Volkswagen, solo
solo autos Volkswagen gastaron alrededor de 16.5 mil millones de dólares en investigación y desarrollo, lo que fue alrededor del 7.6% de su ganancia total en el año. Te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo. Pero es Tesla el rey de gastar plata en esto, y es que claro, estamos hablando de una marca que ha sido pionera en la electrificación, así que por ahora siguen siendo los que más dinero gastan. En promedio, cada Tesla que se vende tiene dentro de su precio unos 2.984 dólares de investigación y desarrollo. Eso es muy por encima del promedio de $1.000 por auto que tienen la mayoría de marcas. Y de hecho es un costo más grande de investigación y desarrollo que lo que juntan Ford, General Motors y Chrysler. Así como dato curioso, también gastan más dinero en publicidad por auto vendido que cualquier otra marca. O sea, Tesla, ¿de dónde sacas ganancias, papá? Mamadas, lleve sus mamadas. Luego están los costos variables, ¿ok? Que van a depender de qué tipo de vehículo tú produces. Materiales, vendedores, distribución, todos son costos variables para fabricantes de automóviles. Por ejemplo, si un fabricante de autos mañana decide producir más carros, va a tener que contratar más personal, entonces es un costo variable. Otro ejemplo definitivamente es como el costo del acero ha subido por la invasión de Rusia hacia Ucrania. Eso es otro ejemplo de costo variable. Y es ahí donde tenemos que hablar de la volatilidad que tienen los costos variables. La materia prima, por supuesto, que es el más importante de todos, que va a venir a ser el 47% de la inversión de cualquier fabricante de autos al año. El acero va a llegar a ser hasta el 22% de dicha inversión. Mientras tanto, la fuerza laboral puede llegar a ser el 21% del costo total de hacer un automóvil. Y es que la fuerza laboral normalmente te cobra por hora en la industria automotriz, y ahí estamos hablando de 18 a 21 horas para la producción de todas las piezas de un automóvil, y cada auto en ser ensamblado va a tomar otras 18 a 21 horas. Y autos más pequeños pueden tomar entre 11 y 12 horas. Vamos a tomar un ejemplo con Ford. El auto promedio de Ford cuesta alrededor de $22,000 en el mercado. Y es por eso que Ford en el año 2017 solamente obtuvo el 5% de ganancias por ventas de automóviles luego de impuestos. Fue así como decidieron aumentar un poco el precio de cada vehículo y llegaron a un precio de $22,100 promedio por auto. Así que el margen de ganancia por vehículo no es tanto como podrías llegar a pensar. Pero ahora, ¿qué pasa si hay una guerra nuclear? ¿Cuál de estos gastos va a ser el primero que un fabricante automotriz va a cortar? Y veamos como ejemplo a Tesla, ¿no? Sabemos que para mantenerse en la cima de la cadena alimenticia del posicionamiento de vehículos eléctricos extremadamente cool, gastan millones de dólares en publicidad. Definitivamente, si explota una guerra nuclear, ese va a ser el primer costo que Tesla va a cortar. Así que preparémonos para ver mucha menos publicidad de automóviles si eso pasara. Ahora, otra cosa que ocurre de inmediato cuando hay una guerra es que las marcas se comienzan a ir. ¿Por qué? Porque es peligroso tener sus bienes en un país en conflicto. Pueden básicamente meterles una bomba en sus almacenes, así de simple y literal. Es por eso que marcas como Ferrari, Daimler, Mercedes-Benz, Stellantis, Volvo, Toyota, Ford y Volkswagen se retiraron inmediatamente de Rusia cuando desatan el conflicto Rusia-Ucrania. No porque estén con los ucranianos y les parezca que Putin es un tirano, simplemente porque no quieren perder plata. Por supuesto que eso corta costos de producción en Rusia, ¿no? Muchos trabajos se perdieron en la industria automotriz y todas estas marcas. Por supuesto que también van a dejar de invertir en desarrollo e investigación de vehículos si hay una guerra nuclear. ¿Para qué estar invirtiendo plata en eso si en este momento a la gente le importa un pito si vendo el mismo motor de hace 20 años? Volkswagen parece que ha vivido en un mundo de guerras. Y ahora uno de los escenarios más hostiles. ¿Qué pasa si yo tengo la plata para mi fábrica de automóviles y de pronto el país que me provee de materiales ya no es una opción porque está proveyendo de materiales a la industria bélica? ¡Voy a callar! Eso definitivamente es lo primero que va a ocurrir. Bombas, armamento, aviones, etcétera, etcétera, se llevan directamente los materiales que se utilizan para la industria automotriz. Entonces yo tengo la plata, pero no hay quien me venda cómo hago autos. Una de las primeras cosas, damas y caballeros, que vamos a ver entonces si explota una guerra nuclear o una tercera guerra mundial que involucre a las grandes potencias mundiales es el desabastecimiento total de vehículos y solamente abastecimiento de vehículos muy básicos que utilicen materiales y piezas que ya estén en el almacén de las fábricas preguerra, porque esos mismos fabricantes de autos van a cambiar rapidito de rubro y van a decir: hey, por aquí, cómprame, yo te vendo motores para tus aviones, yo te vendo armamento, yo te vendo materiales. El fabricante de autos, por supuesto que va a tomar la oportunidad si se la ponen enfrente, porque al final del día es un negocio como cualquier otro. Y ahora, la pregunta que queremos todos responder: ¿es posible que un fabricante de autos llegue a la bancarrota si explota una guerra? Creo que es muy obvio.
Obvio que sí. De hecho, no es tan difícil caer en bancarrota, ¿eh? Tomemos a Aston Martin como un ejemplo. Desde 1913, ellos han caído en bancarrota 7 veces. Su primera bancarrota en 1924, cuando era de su dueño original Lionel Martin. Unas cuantas bancarrotas después, para 1970, la marca fue comprada por David Brown, que pagó toda la deuda total del fabricante de automóviles británico. Pero rápidamente, en 1974, la compañía de nuevo estaba en bancarrota. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¿Y por qué no vemos por otro lado, no? ¿Qué tal Automobile Lamborghini? Ha sido vendida 5 veces desde 1963. Una vez que entró en bancarrota en 1978, la marca ha pasado de mano en mano una y otra vez. Finalmente, en 1998 fue comprado por Volkswagen Group y lo ponen bajo control de Audi. Desde ese entonces, Lamborghini ha presentado solamente números verdes, con la excepción de la crisis financiera del año 2008, que básicamente atacó a todo el mundo. Y de hecho, si crees que a más pequeño el fabricante, más difícil que quiebre porque los costos son menores, pues es todo lo contrario. Tomemos como ejemplo DMC, el famoso fabricante del DeLorean de Back to the Future. El ex ejecutivo de General Motors e ingeniero John DeLorean establece esta compañía en 1975. Luego de invertir $200 millones, la marca llega a la bancarrota porque simplemente nadie compraba este carro que no levantaba, pero ni siquiera de 0 a 100 kilómetros por hora en 9 segundos, creo, era súper lento y costaba mucha plata, y el tipo era un playboy que paraban yéndose en escándalos preso y borracho. Espectacular. Ustedes me dan asco. ¿Y qué tal con Hammer, no? Tomemos como ejemplo la H2. Fue instantáneamente un bestseller. Apenas lo lanzaron, se vendieron más de 70,000 unidades de esta Hammer, pasando por Arnold Schwarzenegger como Eminem y LeBron James. Todos querían una de estas y las pusieron en sus garages. Pero a pesar de que era un éxito comercial, General Motors se las arregló para que Hammer quebrara luego de la crisis de 2007 y muchas malas decisiones financieras. Para el año 2009 ya no quedaba ni el polvo de Hammer y habían cerrado absolutamente todo lo que construyeron. Y tú estarás diciendo, sí, pero hay algunas marcas que definitivamente son inmunes, ¿no? Y se van a salvar. De hecho, en el año 2021, el mismísimo Elon Musk en un tweet dijo, sí, que Ford y Tesla son las únicas marcas americanas de la industria automotriz que nunca han quebrado y nunca quebrarán. Y de hecho sí, es verdad, las estadísticas y los estudios dicen que Tesla tiene menos de 1% de probabilidad de entrar en bancarrota en los próximos 2 años. Mientras tanto, marcas como Volkswagen tienen más del 70% de probabilidad de entrar en bancarrota en los próximos 2 años. Es una locura. Pero de hecho, el mencionado Ford tiene una probabilidad del 49% de quebrar en los próximos 2 años. Hasta el grupo Daimler, que maneja Mercedes-Benz, tiene la posibilidad del mismo 49% de quebrar en los próximos 2 años. Tesla, ¿por qué no? Pues porque estamos entrando en la era de la electrificación y ellos son pioneros. Y damas y caballeros, en cualquier industria podríamos aprender un par de cosas sobre el futuro si vemos el pasado. En 1965 explota la guerra de Vietnam. Una guerra de 10 años que le costaría miles de vidas a Estados Unidos y por supuesto también miles de millones de dólares. Pero una guerra en donde muchos fabricantes de diferentes tipos de productos estaban llenando los bolsillos de plata. Y antes esos mismos fabricantes hacían, no sé, enlatados, por ejemplo, para el público en general. Ahora los hacían para el ejército y tenían, damas y caballeros, ventas fijas millonarias al mes. Ya no tenían ni siquiera que hacer publicidad para vender. Simplemente necesitaban contratar con el Estado. Por supuesto que también se enviaba muchísimo dinero desde Estados Unidos hacia Vietnam para los soldados y el dólar estaba perdiendo valor. De pronto Estados Unidos entraba en crisis económica por algo que debería haberles generado dinero. ¿Y sabías que en toda la historia bélica Vietnam ha sido el país más bombardeado de la historia de la humanidad? Tremendo honor, ¿no es así? Y es que Estados Unidos los llenó de plomo y pólvora. Lo increíble de todo esto es que aún así se las arreglaron los gringos para perder la guerra. ¿Y sabías que la guerra de Vietnam golpeó durísimo la industria automotriz? Dado a que no se acoplaron a la guerra y no hicieron absolutamente nada que venderle al Estado estadounidense, el fabricante Studebaker entró en bancarrota durante la guerra de Vietnam y nunca más se le volvió a ver. Pero así como algunos perdieron todo, otros ganaron mucho. ¿Sabías que de hecho Hammer nace durante la guerra de Vietnam, solo que no lo viste creado como vehículo muchísimos años más tarde? Como sabemos, el vehículo oficial de la Armada estadounidense es el Jeep, ¿verdad? El Jeep Willys, el clásico, genial, es el que vemos en todas las películas de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Para la guerra de Vietnam se dieron cuenta que era un auto que no tenía ninguna clase de blindaje, de protección, no era seguro, se volcaba, no le iba bien en los terrenos hechos mierda
y les hubiese gustado tener algo muchísimo más robusto. Entonces para los 80s General Motors decidió salir con algo mucho más adecuado para terrenos de futuras guerras que se puedan asemejar a los de Vietnam. Y fue así como el Pentágono le dio a General Motors un contrato de $2.000 millones para desarrollar lo que se llamaría el Region High Mobility Multipurpose Wheeler Vehicle, vehículos que serían bautizados en simple como Humvees. Y fue así como durante 1992, mientras Arnold Schwarzenegger grababa una película sobre un jardín de niños y donde él era una especie de niñera, esa que siempre pasan por televisión nacional en tu país latinoamericano promedio, vio una caravana de Humvees pasando con militares y dijo: wow, ese ser mi auto del sueño. Según él, le recordaron a los tanques que condujo mientras servía en el ejército austriaco. Y fue así como Arnold Schwarzenegger se convirtió en el primer civil en comprar un Humvee y ponerle la palabra Terminator al costado. Así que podríamos decir que Arnold inventó los Hammers. ¡Easy money! Un año después, una versión civil del Humvee, damas y caballeros, toca el mercado y lo llamaron el Hammer. Y si te preguntas cuánto costaba nuevo en su época ese carro, pues estás viendo un vehículo de $100.000. Y ahora, volviendo a la premisa inicial, entonces, una guerra nuclear podría afectar muy mal la industria automotriz. Pues, damas y caballeros, solamente la creencia de que podría haber una guerra nuclear ya ha hecho que cosas como, por ejemplo, Elon Musk dé un paso para atrás a comprar Twitter. O sea, han tenido que firmar un acuerdo para hacer la compañía privada y la no diga ya no la compro. O sea, ha sido todo un tema. Como sabemos, Twitter demandó en un inicio a Elon Musk por tirarse para atrás por la compra, y Musk dijo: no, lo que pasa es que no tienen el soporte tecnológico que ellos aseguraron que tenía. Después dijo: bueno, la verdad es que no fue por eso, es que no tiene sentido comprar esta compañía y prefiero pagar la demanda a hacerme con este tipo de compañía durante la Tercera Guerra Mundial. Entonces está clarísimo que si hasta la especulación de una guerra va a destrozar industrias, por supuesto que la explosión de esta guerra va a destrozar industrias. Claro, va a haber algunas que se van a aprovechar de la guerra para comenzar a hacer más dinero y van a surgir titanes de la industria automotriz si explota una guerra nuclear. Pónganle sello y firma a eso. Va a haber fabricantes como por ejemplo Toyota que seguramente van a aprovechar la oportunidad para comenzar a hacer drones super tecnológicos que se trepen así como Yo Robot en los aviones de los rusos para sacar a los pilotos y romperles el con toda la libertad americana que un japonés pueda lograr. Pero al final del día nadie puede saber a ciencia cierta quiénes van a ser aquellos que se levanten y aquellos que mueran. Pero de que van a morir muchos y muchos conocidos si explota una tercera guerra mundial, te puedo asegurar que sí. Dicho esto, suscríbete si te ha gustado este video, síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos. Hazme saber tu opinión en los comentarios. Si explotara mañana una tercera guerra mundial, ¿quiénes crees que serían los que sobrevivirían? ¿Quiénes crees que serían los que se convertirían en grandes titanes de la industria? ¿Y quiénes crees que caerían en bancarrota y desaparecerían para siempre? Hazme saber tu opinión en los comentarios. Yo soy José Miguel Calderón. Muchas gracias por seguirnos y por mantenerse enganchados al contenido del Dios de los Autos. ¡Chao!